Sabemos que Jesús, nuestro Señor Jesús, sigue haciendo milagros. La pastora Angélica preguntaba, ¿cuántos tienen un Dios que hace milagros? Qué hermosa pregunta, hermanos hermanos. Tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra posición como hijos de Dios, cuál es nuestra realidad espiritual. Porque a veces vivimos tan centrados, ¿no?, en los problemas de la vida y no vemos la mano del Señor. Nos esforzamos tanto pensando que todo depende de nuestras fuerzas, cuando en realidad es Dios quien está obrando en nuestras vidas. Así que en esta noche vamos a ver una enseñanza más, ¿no?, que nos muestra cuán precioso es nuestro Señor, que hace milagros, ¿no?, a todos aquellos que le creen, que esperan en Él, que confían en Él, que dependen de Él. Y muchos de nosotros estamos pasando situaciones en las cuales necesitamos la intervención de Dios. Y si tú has venido, amado hermano, con ese corazón dispuesto al Señor, puedes esperar un milagro de Él. No venimos solamente por cumplir, ¿no? Sería triste, ¿no?, tener ese concepto y esa forma de vida, de participar de la iglesia solamente por cumplir, como un cumplido ante quién, ante el pastor, ante el Señor, porque Dios, desde que entramos, desde que salimos de nuestra casa, está mirando nuestro corazón, cómo estamos delante de Él. Vengamos a Él con gratitud. Dice, entremos por sus atrios con alabanza y con acción de gracias. Siempre debemos tener ese sentir en nuestro corazón, porque venimos a participar del lugar donde Dios bendice, porque dice, cuán hermoso es que los hermanos habitemos juntos y en armonía, porque es ahí donde Dios derrama su bendición. Y este es el lugar, amado hermano, este es el lugar. Este es el lugar donde Dios bendice a su pueblo, a su iglesia. Bien, hoy día vamos a hablar sobre la mujer sirofenicia, pero vamos a ir al principio para comenzar. El amor de una madre no mira obstáculos, busca y no desaprovecha las oportunidades. Las madres tienen muy claro este principio. Y como padres también, ¿no?, ¿cuántas veces clamamos al Señor cuando tenemos necesidades en nuestros hijos, ¿no? Y esta madre era aquella que estaba sufriendo terriblemente, ¿no?, por causa de su hijita, dice la palabra. Y ella atina solamente a buscar al único que podía ayudarle. Nosotros también, que conocemos a nuestro Señor, sabemos que solo Él puede socorrernos en nuestra necesidad, en nuestra angustia, en aquello que no hay respuestas en este mundo. Esta enseñanza lo encontramos en Mateo 15, del 21 al 28. Vamos a leer un poco para poder entender el mensaje. Dice, partiendo de ahí Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidón. ¿Dónde estaba Jesús? En Galilea. Y se fue hacia el norte, a las ciudades de Tiro y Sidón, que eran ciudades que no eran de Israel, eran ciudades ya cananeas, dice, ¿no? Ahora, de esa región salió a su encuentro, dice, una mujer cananea gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no respondió ni una palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él suplicó, Señor, ayúdame. Él respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Como vemos, esta madre perseveró con tenacidad ante su necesidad, ante la necesidad que lo acongojaba, que lo abatía. Y no es para menos, amados hermanos. ¿Quién de nosotros que tiene enfermo a un hijo no hace hasta lo imposible por querer salvar a ese hijo, por querer que se restaure, que se sane? Uno hace todo, trasnocha, ¿no? Amanece día tras día
¿Y cuántas cosas uno puede hacer? Recuerdo que mi esposa, fuimos un día con mi hijo al hospital porque estaba con fiebre recurrente, lo llevamos y ella no regresó durante 10 días, estuvo internada junto con mi hijo. O sea, ese es el amor de madre, ¿no? Y esta dama recurre al único que puede ayudarle, ¿no? En su necesidad, a Jesús. En 2 Corintios 10:3 dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios. ¿Cuántos saben eso? Nuestras armas son poderosas en Dios, ¿no? Porque Él es todopoderoso. A Él siempre tenemos que ir, amados hermanos. Y Dios nos ha dado esas armas, que es la oración, que es la alabanza, que es la perseverancia, es la palabra en términos finales. Entonces avancemos con esta enseñanza. Veamos las lecciones básicas de lo que sucedió acá. La mujer, con el dolor por su hija, entra en la casa donde estaba Jesús, buscando libertad para su niña. ¿Qué había acontecido antes de todo esto? Los fariseos lo habían seguido a Jesús en la región de Galilea. Habían recorrido, digamos, buena distancia, varios kilómetros, pero no buscaban en Jesús algún milagro para sus vidas, alguna enseñanza, sino ellos buscaban solamente criticarlo, buscaban algo con que acusarlo. Y lo primero que encontraron era que sus discípulos no se lavaron las manos. O sea, lo ceremonial que ellos tenían dispuesto para los alimentos, porque era un ritual, todo un ritual, amados hermanos. Entonces, por no hacer eso, ordenanza de los líderes religiosos, ellos se enojaron con Jesús, ¿no? Que despreciaban las leyes o las costumbres de sus antepasados y no, que no les importaba cumplirlas. Entonces eso cuestionaban, y el Señor le dijo: lo que contamina no es lo que entra por fuera, sino lo que sale del corazón. Porque es en el corazón lo que uno maquina, ¿no? Tiene los malos deseos, ahí nace el deseo sexual, nace ahí todo tipo de pecado, de maldad. Y no lo que entra, porque lo que entra después, dice, sale, ¿no? Y a raíz de eso les confronta con sus leyes, y ellos se enojan, prácticamente se distancian con los fariseos. De tal forma que nuestro Señor agarra y se va lejos de Israel, se va hasta esta ciudad de Tiro. Quedaba más o menos a 45 kilómetros al norte de Israel, ¿no? Camina gran distancia. ¿Para qué? Dice. Mira cómo lo dice Marcos, en Marcos 7, 25 para adelante, dice: luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. El Señor había ido a retirarse, tal vez estaría tan cargado, tan cansado con tantas luchas que el Señor enfrentaba cada día. No solamente por tanta labor que hacía, sanando enfermos, liberando a los endemoniados, etcétera, sino también por la persecución que sufría de parte de las autoridades religiosas, ¿no?, de Israel. Y todo esto simplemente agarró y se alejó, ¿no? Pero en términos finales, nosotros sabemos que el Señor nada hace por casualidad, nada hace porque está cansado, nada. Él hizo porque tenía un plan, un propósito especial, y por eso se fue a la ciudad de Tiro. Allí tenía un encuentro personal con esta mujer cananea, que ni siquiera era de Israel. Y esto nos hace, digamos, haciendo un paralelo, nos hace parecer cuando el Señor dice: me es necesario pasar por Samaria. ¿Y por qué tenía que pasar por Samaria? No solamente porque era el camino más corto por ahí, sino porque Él tenía un encuentro con esta mujer samaritana, ¿no? Porque ella necesitaba el agua de vida, el agua que siempre ella tomaba. O sea, sus constantes fracasos en la vida era parte de ella, pero ella necesitaba conocer esa agua de vida, que no le haga caer más en el fracaso
Y Jesús tenía una cita con esta mujer que también era una mujer de fe, así como esta mujer sirofenicia. No era judía, ¿no? Sin embargo, el Señor fue hacia ella para darnos también a entender que el Señor no solamente se preocupa de su pueblo, de Israel, porque Él vino, dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. No sabemos que nuestro Dios quiere extender su reino a toda la humanidad. No hace acepción de nadie. Vino a su pueblo, pero su pueblo simplemente lo despreció. Pero esta mujer sirofenicia, vamos a ver en lo que sigue cómo ella se presenta ante Él, por su clamor, por su necesidad. Entonces, ¿qué vemos acá? El dolor de una madre por su hija. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos también dolor en nuestros corazones cuando vemos un hijo que sufre, ¿no? Recuerdo que mi madre, cuando estaba, mi hermana iba a dar a luz, y los médicos prácticamente casi se les va de las manos. Se complicó el parto y mi madre dice, clamaba ahí en el hospital, solamente podía, ¿no?, clamar al Señor, no había otra. Y el Señor cómo atendió su clamor y ella pudo recuperarse. Recuerdo también de una hermana que su hija estaba en el hospital, justo cumplía 15 años. Y ella, ahí junto con su esposo, los signos que ella tenía, de acuerdo a los exámenes que le hacía, estaban totalmente distorsionados. Necesitaban aplicarle sangre con urgencia, porque esa niña si no se iba a morir. Pero no podían hacer nada por ella. ¿Y qué hizo esta dama? Cogió en medio de la sala donde estaban todos los que estaban en urgencia esperando. Ella simplemente cogió a su esposo, ¿sabes qué? Vamos a clamar. Y ahí en medio de todos empezaron a clamar, Señor, ayúdanos. Señor, ven, salva a mi hija. Cuando tenemos una necesidad, amados hermanos, no podemos estar todavía pensando en vergüenzas, ¿no?, en algo que, ¿qué dirá la gente? No. Es un corazón que realmente se entrega de lleno a su necesidad, al único que puede rescatarlo, que puede salvarlo. A veces uno piensa, ¿no?, ¿cómo es que Dios todavía espera que uno se humille, que uno clame, que grite, que se desespere para que pueda atender? ¿Acaso Dios no conoce nuestra necesidad? Sí lo conoce, amado hermano. Dios sabe nuestras necesidades. Él conoce nuestra entrada, nuestra salida. Él sabe absolutamente todo. Pero Él quiere que nuestro corazón esté completamente, convencido de nuestra necesidad y que solo Él puede socorrernos, puede salvarnos. En Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. En la versión de la traducción viviente dice, cansados y llevan cargas pesadas. Esta mujer llevaba una carga pesada, su hija endemoniada, ¿no? Hoy en día hay cuantos que viven endemoniados por causa de, sabe Dios, básicamente los grandes problemas de la humanidad es porque no hay esa facilidad de relacionarse, ni aún con los propios hijos. Hay siempre esos pleitos, ¿no?, y que hace que los hijos vivan resentidos, amargados. Hay hijos que con tanto resentimiento hasta deciden hasta matar a sus propios padres. Y eso es que un demonio que los posee, que los agobia. Acá, por ejemplo, nos hace parecer un poquito al endemoniado de Gadara. ¿Cómo estaba este demonio? Este endemoniado, dice, él andaba, el demonio lo llevaba ahí a lugares inhóspitos y gritaba, mautazo. Era una situación terrible como lo tenía afligido el demonio. Y esta niña, sabe Dios cómo estaría. Por eso su madre no escatimó nada por querer salvar a su hija, ¿no?, de esa posición. Avancemos. El clamor de una madre, Señor, ¿ella qué dice? Dice en el versículo 22, Mateo 15:22. Dice, salió esta mujer cananea gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. ¿Qué dice? Señor. ¿A qué está apelando esta dama? A la autoridad. Jesús es el Señor.
Dice, ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Amados hermanos, ¿a quién nosotros, a quién adoramos? ¿A quién servimos? Es al Señor. A Él reconocemos. A Él es a quien buscamos de todo nuestro corazón, ¿no? Esta mujer, ¿qué más dice? Hijo de David. Está reconociendo, a pesar que ella no es judía, porque este término es de los judíos. Ellos esperaban al hijo de David, al Mesías, ¿no? Ellos esperaban, pero ella era sirofenicia, era cananea, no tenía nada en este asunto. Pero sin embargo ella se habría enterado que Jesús es el Mesías que esperaba. Ni siquiera las autoridades judías lo reconocían como Mesías, pero ella sí, miren. Es increíble, ¿no? Por eso Jesús dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, ¿no? En cambio ella, mira, sí la honraba. Luego dice, ten misericordia de mí. Es decir, no está pidiendo, no está demandando, no está exigiendo. Pide, ten misericordia de mí. Amados hermanos, ¿cómo debemos acercarnos al Señor? Porque hoy en día escuchamos de todo, ¿no? Decretan, ordenan, establecen. Pero ¿cómo debe acercarse uno al Señor? Señor, ten misericordia de mí. ¿Acaso merecemos algo de parte del Señor para exigir? Sabemos que somos hijos, pero como hijos merecemos de parte de Dios todo lo que Él pueda hacer por nosotros. Amados hermanos, si nuevas son las misericordias de Dios cada mañana, es justamente porque no merecemos. Necesitamos que Dios tenga compasión, tenga misericordia de muchos de nosotros. Recuerdo a David cuando él subía escapando de Absalón, que le salió al encuentro Simeí, ¿no? El siervo de Saúl, o el pariente de Saúl, gritando, arrojándole piedra, que le decía, maldito, esto te mereces, por eso tu propio hijo te hace pagar lo que has hecho, le decía. Y uno de sus soldados, el jefe de sus soldados, le dice, mi señor, permíteme ir donde este perro y le corto la cabeza. ¿Y qué le dijo David? Tranquilo, no te metas en esto, porque si viene de parte de Dios, ¿quién soy yo para oponerme? Pero ahí lo que dice, algo importante, dice, a ver si Dios mira mi aflicción y tiene misericordia de mí. Amados hermanos, muchas veces Dios permite nuestro sufrimiento. ¿Para qué? Para que Dios se compadezca de nosotros, para que nosotros podamos realmente clamar a nuestro Dios en nuestra necesidad. Por ejemplo, yo miraba a la reina Esther. Ella dice, ¿no? Cuando se da cuenta de su inminente peligro de muerte, ella y todo el pueblo judío, ¿qué dice? Dice, ordena a todos los judíos que ayunen 3 días y 3 noches sin agua y sin comida. Así también yo lo haré con mis doncellas, dice. ¿Y para qué? ¿Para qué el ayuno? ¿Para qué la aflicción? Justamente en su humillación pueda clamar por misericordia, amados hermanos. Necesitamos la misericordia de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que no, Dios tiene que hacer, ¿no? ¿Por qué? Como que estuviera obligado. No, amados hermanos, Dios no está obligado a hacer milagros en nuestra vida, pero sí puede alcanzarnos con milagros cuando nosotros de corazón nos humillamos delante de Él. Porque la palabra es bien clara, dice, Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Más bien hace misericordia. Avancemos. La insensibilidad de los discípulos ante esta dama que sufre, que clama. Así hay muchos, amado hermano. Es fácil decir Dios te bendiga, es fácil decir voy a estar orando por ti, pero nada más. El amor nos demanda más, el amor nos demanda acción, nos demanda algo más. ¿Qué hacen los discípulos ante el clamor de esta dama? Le dicen, despídela, que está molestando. Estaban fastidiados porque ella gritaba, como no encontraba respuesta a su necesidad, porque Jesús cayó, Jesús no respondió. Amados hermanos, muchas veces Dios no nos contesta nuestras oraciones. No nos contesta ahí inmediatamente. ¿Qué espera el Señor? Que realmente nuestra fe sea firme, que realmente seamos perseverantes, firmes en lo que anhelamos y queremos o buscamos de Dios. Entonces,
¿Qué dicen los discípulos? Despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. Les molestaba los gritos de ella. ¿Se acuerdan al Bartimeo, que también gritaba: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí? Y le decían: calla. Y él peor gritaba, porque sabía que era su única oportunidad. Igual esta dama sirofenicia decía: no, es mi única oportunidad. Por más que él no me diga nada, seguiré gritando, seguiré clamando. Y sus discípulos: ya despídela, ya está fastidiando. Aún siendo discípulos del Señor, conocedores de la misericordia, del amor de Dios, ellos no tenían compasión, amado hermano. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros portamos una Biblia. Nosotros normalmente nos hacemos conocer como creyentes. Nos conoce la gente como creyentes. Y a veces nos cuestionan: ¿y así dices que así vas a la iglesia? ¿Así dices que eres cristiano? Cuando nos comportamos mal, ¿no? Pero nosotros somos los primeros en mostrar qué es la mayor evidencia de un creyente. Es el amor, amados hermanos. Porque el amor cubre multitud de faltas, dice la Biblia. Es la mayor evidencia de que uno está siendo transformado por el Señor. El amor. El amor primeramente, ¿no? Ahí en la casa, con la familia. ¿Cómo estamos en la familia? ¿Realmente estemos esa marca de amor? ¿Nos compadecemos ahí de nuestra propia familia? Porque a veces no nos importa, ¿no? Como los problemas que pueda tener la esposa, los hijos. Ya verás cómo te la arreglas. O nos hacemos los indiferentes. Lo contrario del amor no es, ¿cómo se puede decir? No es el odio, es la indiferencia. Ese es lo contrario del amor. Porque a veces pensamos, lo contrario del amor, odio. No, indiferencia. Indiferencia e insensibilidad a la necesidad del otro. ¿Cuál es el concepto que acá manejamos como iglesia respecto al amor? Hacer el mayor bien a aquel que decimos amar. Entonces no podemos ser insensibles, ¿no? Comenzando por casa. Por ejemplo, ya cuando tenemos personas mayores que necesitan nuestra atención, que necesitan un cuidado especial. ¿Quién es el primero en que debe mostrar esa sensibilidad, esa amabilidad, digamos, a una madre anciana, a un padre anciano? Somos nosotros los que ostentamos el amor de Dios. Y hacerlo con cariño, hacerlo con respeto, hacerlo con amor. Por ejemplo, mi papá, él siempre necesita que echarse unas gotas, porque él tiene glaucoma, un ojo ya no ve y el otro nomás al 40%. Entonces él siempre está llamando a alguien que le pueda echar las gotas, ¿no? Y bueno, muchas veces me llama a mí cuando estoy ahí con él. Entonces me dice: ven, échame las gotas. Y tengo que hacerlo, o lo hago con amor, con cariño, como para el Señor, ¿no? Él le agrada que pueda ir yo, o mi hermana también, que también tiene bastante buena voluntad. Pero uno de mis hermanos dice: ay, ya espera todavía, ya voy. Y él quiere la hora precisa, ni un minuto más. Pone su despertador y todo, 6 de la mañana en punto, 9 de la noche es el último, también a esa hora. Así es, hagamos las cosas con amor, no seamos insensibles. Mira acá, los discípulos del Señor insensibles, ¿no?, ante la necesidad de esta dama. ¿Qué más encontramos? El silencio de Jesús, cuyo propósito era ver la motivación de la mujer. Cuando Dios calla, cuando no hay respuestas a nuestro clamor, a nuestra necesidad, ¿qué está esperando el Señor? Que realmente nuestro corazón se afirme en nuestra fe, en nuestra convicción. Porque, amados hermanos, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos pensar solamente: ya oré y el Señor, no pasa nada. En vano voy al tiempo de oración, en vano persevero en todas las cosas que podamos hacer como pueblo de Dios. No es así, amado hermano. Dios está esperando hasta qué punto realmente creemos en Él, nos afirmamos en Él, mostramos fidelidad. Porque de buenas a primeras yo veo que Dios no hace nada, amado hermano. No es a la primera que tú oras y al Señor te responde, ¿no?, y tú feliz y contento te vas, ¿no? Muchas veces tenemos que esperar años clamando al Señor. Y ese caso hay muchos en la iglesia. El punto es, amado hermano, que nunca debemos desanimarnos, nunca.
Que la fe realmente en nuestro corazón se afirme. Esa esperanza que solo hay en Dios. Ella sabía que su necesidad podía ser suplida solo por el Señor, ¿no? ¿Qué más? Otra lección. Jesús reconoce la calidad de la fe de la mujer que obtiene aquello que cree. ¿Por qué? Porque ella, cuando le cuestiona al Señor, no está bien quitar el pan, ¿no?, al hijo para darle a los perrillos, dice en otro término. Ahora, Jesús no se refiere, cuando habla de perros, no se refiere a un término despectivo, porque los judíos a los gentiles llamaban perros, ¿no?, como que por no ser judíos. Pero en este caso Jesús le llama como que fuera perrillo en términos de una mascota. Es lo mismo en todo tiempo, ¿no? Cuando tenemos mascotas, muchas veces la mascotita está debajo de la mesa. ¿Y qué hace uno? No le sirve primero al perro, sino lo que uno va dejando va cayendo para el perrito. Eso es lo que Jesús le dijo a esta dama, ¿no? No está bien que se quite al hijo para dar a los perrillos. ¿Qué dijo ella? Aún los perrillos comen de las migajas que caen de sus amos. Aún. O sea, ella sabía que no merecía nada de parte del Señor, que no era judía, no era ella al pueblo que Jesús había venido, no era parte del pueblo que había venido el Señor. Pero ella decía, aún esas migajitas podría ser suficiente. Así como este soldado romano que le dijo al Señor: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya basta, una palabra tuya. Y Jesús se admiró de su fe, ¿no? Ni en Israel encontré tanta fe, dijo. Y en esta mujer sirofenicia también Jesús le dice, mujer, qué grande es tu fe. Increíble, amados hermanos, ¿no? Es como que viene un no creyente a la iglesia y cree en la palabra, ¿no? Y nosotros que estamos años congregando, Dios te da una y otra vez palabra y no pasa nada. Es como si entra por aquí, sale por allá. Hemos perdido nuestro tiempo. ¿Qué ha pasado, amados hermanos? Porque basta una palabra de nuestro Señor. Ella decía, no, aún una migajita, Señor. Y Jesús dijo, mujer, qué grande es tu fe. ¿Qué espera Dios de nosotros, amados hermanos? Una fe realmente que le crea a Él. ¿Crees que Dios hace milagros? Porque depende de tu fe. Porque mira qué le dice el Señor. La mujer dice, sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos, ¿no? El silencio o las palabras de Jesús no cambiaron la fe firme de esta mujer. Y por causa de eso que hizo nuestro Señor, le hizo el milagro, ¿no? Le dijo, grande es tu fe. Y desde ese mismo momento dice, que se cumpla lo que tú quieres. Y desde ese momento quedó sana su hija, en ese mismo instante, porque ella creyó, porque ella supo que nada podía impedirle que ella en ese momento retroceda, porque era vida o muerte prácticamente. Señor, o tú me haces el milagro o no me muevo de acá. Así como Jacob cuando luchó contra el ángel, ¿no? Él también dice, o me bendices o no te suelto. Estaba decidido a alcanzar su milagro. Amados hermanos, Dios espera que estemos decididos a alcanzar el milagro que nuestro corazón anhela, la aflicción que tenemos. Dios quiere hacernos milagros, pero que espera a nosotros que tengamos convicciones firmes, que seamos perseverantes, que nuestra fe en ese proceso se afirme, que sea realmente nuestra confianza solo en el Señor, sin titubeo, como dice el término en Santiago, no como las olas, ¿no?, que van y vienen, no, sino totalmente convencidos de que Dios lo puede hacer. Y acá esta dama estaba convencida de que el Señor podía hacer el milagro, porque ¿a qué vino nuestro Señor? A dar libertad a los que estaban presos, a dar libertad a los que estaban endemoniados. Ella sabía eso, ya habría escuchado tantas cosas que había hecho nuestro Señor. Entonces ella dijo, Señor,
yo sé que tú puedes. Amados hermanos, al final, ¿qué hizo ella? Dice, cuando el Señor le dijo, no, no está bien que se quite el pan de los hijos y de los perros. Ella dice, se postró y dijo, Señor, ayúdame. Se postró delante de Él. Es decir, ella rogó, se humilló. Amados hermanos, acá esta dama nos enseña tanto cómo alcanzar los milagros a tantas necesidades que todos batallamos cada día, a tantas luchas. Tal vez ya nos hemos hasta acostumbrado, ¿no?, a convivir con el mal o con la necesidad, con la aflicción, con el dolor. Ya hemos aprendido a soportarlo, sabiendo y tenemos un Dios que pueda hacernos el milagro. Amén, hermano.